Me parece extraordinariamente importante la iniciativa que hemos realizado hoy día. Es un ejercicio de memoria histórica, porque la verdad es que no tenemos derecho a mantener en el olvido una obra tan trascendental en materia de vivienda y desarrollo urbano como la que se desarrolló durante el gobierno del presidente Allende. Ejemplar bajo todo punto de vista en el sentido de priorizar los intereses de sobre todo los sectores más humildes y sobre todo de cuidar por el desarrollo urbano en su conjunto, planificarlo, evitar la segregación social urbana. Fue una aventura en la cual tuvimos el privilegio de participar y solo tenemos motivo de orgullo por la obra que realizamos. Muchas gracias. Me parece extraordinariamente importante la iniciativa que hemos realizado hoy día. Es un ejercicio de memoria histórica, porque la verdad es que no tenemos derecho a mantener en el olvido una obra tan trascendental en materia de vivienda y desarrollo urbano como la que se desarrolló durante el gobierno del presidente Allende. Ejemplar bajo todo punto de vista en el sentido de priorizar los intereses de sobre todo los sectores más humildes y sobre todo de cuidar por el desarrollo urbano en su conjunto, planificarlo, evitar la segregación social urbana. Fue una aventura en la cual tuvimos el privilegio de participar y solo tenemos motivo de orgullo por la obra que realizamos. Muchas gracias. Sí.
Me parece extraordinariamente importante la iniciativa que hemos realizado hoy día. Es un ejercicio de memoria histórica, porque la verdad es que no tenemos derecho a mantener en el olvido una obra tan trascendental en materia de vivienda y desarrollo urbano como la que se desarrolló durante el gobierno del presidente Allende. Ejemplar bajo todo punto de vista en el sentido de priorizar los intereses de sobre todo los sectores más humildes y sobre todo de cuidar por el desarrollo urbano en su conjunto, planificarlo, evitar la segregación social urbana. Fue una aventura en la cual Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al lanzamiento del libro 1970-1973, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, realizado por el Centro de Estudios de Ciudad y Territorio con la valiosa colaboración de quienes vivieron esa época. Para comenzar, queremos saludar a Carlos Montes, Ministro de Vivienda y Urbanismo. Javier Altamirano, Subsecretario de Derechos Humanos. Sebastián Vergara, Subsecretario de Bienes Nacionales. Carolina Casanova, Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo. Roberto Acosta, director del Servio Metropolitano. Pía Castelli, coordinadora del área social del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Mari Carmen Tapia, jefa del Centro de Estudios de Ciudad y Territorio. Patricia Boico, directora del Centro de Formación, Diálogo y Participación de Vivienda. Doris González, secretaria ejecutiva de Condominios. Miguel Launer, Premio Nacional de Arquitectura 2019 y exdirector de la Corte. También a Felipe Mella, director ejecutivo del Centro Cultural Gabriela Mistral, que nos acogió tan amablemente. Y por supuesto a todos los exfuncionarios y funcionarias que hoy nos acompañan, a las familias de los exfuncionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, a quienes nos acompañan a través de la transmisión online y a todos los presentes. Para comenzar, queremos compartir con ustedes parte del trabajo que hemos realizado para conmemorar los 50 años del golpe de Estado, actividades en las que se enmarca el libro que presentamos hoy. Algo tenemos que hacer. No tenemos mucho tiempo. Bueno, pero de todas maneras tenemos que empezar a trabajar. ¿Y cómo contamos la historia del ministerio hace 50 años? Una historia no contada. Pues como toda historia, desde el principio. Pero ¿cómo vamos a saber cuál es el principio? Esto viene desde hace tanto tiempo atrás, ¿no? Bueno, podríamos hablar de los 1000 días y entonces comenzar por el día 1, no sé. ¿Y si tomamos algunos aspectos de su historia? Porque no vamos a poder hablar de todo. Es verdad, no vamos a poder hablar de todo y las piezas están demasiado dispersas, perdidas. ¿Y si tomamos algunas hebras de esta madeja? Hebras, sí, algunos proyectos, los más relevantes, pero vamos a tener que estudiarlos, ¿no? Mi padre nunca quiso hablar de esto. Tengo miedo. Y yo, mucha pena. No hemos encontrado nada en los archivos. No hay un listado de los profesionales que trabajaban en el ministerio. Venga, sigamos, busquemos. Hablamos con quienes vivieron en esa época, con los protagonistas de la historia, con quienes trabajaron en la Cormu, en la Corvi, en Coravit, en la COU. Ellos nos dieron la llave, reflejar la alegría de esos 1000 días. Y fuimos a conocer la UNTAD con Miguel Launer y las investigaciones de Tailín sobre usurpaciones. Y caminamos juntos por el Parque O'Higgins, con Raúl Bulnes, con Lilia Santos, con Pía Montealegre. Y hablamos de los balnearios populares y rescatamos algunos de los proyectos más emblemáticos de la época. Y la KPD, las primeras viviendas industrializadas. ¿Sabían que las mujeres eran quienes manejaban las máquinas? También queremos homenajear a nuestras funcionarias y funcionarios detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. No es una historia completa, sino una primera piedra de una historia que queremos reconstruir hoy. Es crear un espacio de sanación. Democracia es memoria y futuro.
Buenas tardes a todas y a todos. Soy Mari Carmen Tapia, jefa del Centro de Estudio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y responsable de la conmemoración de 50 años del golpe cívico-militar en el país. Muchas gracias por venir hoy, porque en realidad ha sido todo un proceso y hemos tenido bastantes accidentes en el camino, pero estamos aquí. Y por eso queremos agradecer en primer lugar al GAM por recibirnos por segunda vez, esta vez en la final. Agradecer a las autoridades que han podido venir hasta hoy día y acompañarnos, saludar a los funcionarias y funcionarios, a quienes están viendo online y que también se suman desde otros lugares, desde el otro lado de la pantalla. ¿Me están haciendo señales? Están saludando allí. Y saludar también a exautoridades, exfuncionarios y funcionarias de este ministerio, que también nos acompañan varios de ellos, contentos de estar aquí, y los familiares de funcionarios y funcionarias detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos que también nos acompañan en esta actividad. Muchas gracias por estar hoy día aquí. Quisimos comenzar con este diálogo que acabamos de escuchar, porque es una síntesis de un proceso, porque no se trata de la presentación de un libro, ni de un libro en sí, sino de un proceso en el que hemos vivido un grupo de funcionarios y funcionarias en querer conocer la historia del ministerio. Se trata de un camino andado, de un camino que inició el equipo de conmemoración de 50 años hace ya meses, y por tanto este es un cierre de la conmemoración con el libro que hoy presentamos, que es un tributo a todos quienes han ayudado a recuperar la memoria de este ministerio. Esta actividad, como bien sabemos, se enmarca en la iniciativa del presidente Gabriel Boric, y como ministerio centramos la preocupación en recobrar nuestra historia ministerial 1970-1973. No fue una tarea fácil porque parte importante se perdió o se destruyó. Recogimos algunos de los principales proyectos y realizamos recorridos por sus obras, hubo homenajes en las regiones, puestas de placas conmemorativas, se inauguraron espacios de memoria en parques de Santiago y también en otras regiones, así como la publicación del libro que hoy venimos a presentar. A través de estas iniciativas queríamos reconocer el trabajo de funcionarios y funcionarias de este periodo, a lo que llaman la generación generosa, y que están aquí, varios de ellos. También queríamos decir nunca más. Conocer nos da conciencia de la importancia de la democracia. Los llamados errores de la época, así como la crisis económica y social provocada a finales del periodo, no explican la alegría de quienes nos cuentan sus protagonistas y de ninguna manera justifica las atrocidades y violaciones de derechos humanos acontecidos durante la dictadura. Y estos recientes días de ansiedad que hemos vivido sobre el devenir de nuestro país refuerzan la necesidad de conocer la historia, dejar de verla como un tabú y hacerla parte de nuestra responsabilidad individual y colectiva. Porque ciertamente, como dice el lema de la conmemoración, democracia es memoria y futuro. Es por ello que el día 4 de septiembre realizamos un homenaje a funcionarios y funcionarios del Ministerio que fueron detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos durante la dictadura. Tenemos un listado de 30 personas y es solo una parte, ya que no contábamos con información suficiente. No encontramos listados de profesionales y obreros contratados durante 1970 y 1973. Es un listado de 30 personas. Solo está quienes contábamos doble verificación o que aparecía descrito su lugar de trabajo en los listados de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Comisión RETIN, y la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión y Tortura Política, Comisión Valech. No se incluyeron los nombres de decenas de funcionarias y funcionarios que perdieron sus trabajos al clausurar las corporaciones. Algunos fueron perseguidos, otros sufrieron el exilio, otros detenidos y muchos de ellos torturados. También creímos necesario incorporar el listado de 30 dirigentes y dirigentes poblacionales que perdieron sus vidas víctimas de crímenes de terrorismo de Estado. Estos listados son una primera piedra de una historia que tenemos que recuperar y completar, y son parte también de este libro. Durante el proceso fuimos conscientes de que somos una generación y por tanto se convirtió también en una responsabilidad de traspasar la historia. Para muchos de nosotros fue un proceso personal, de hablar y leer sobre los silencios en nuestras familias,
sobre una tristeza compartida, sobre un miedo aprendido. La historia no es si no es contada, y la historia requiere de nuestra mirada comprometida con los derechos humanos, la verdad, la justicia y también con la reparación. Hay una historia que quiere ser contada y requiere de espacios como este, de tiempo y oídos. Los datos no son neutrales y tienen un contexto. La información es poder, y en este caso, un poder de entendimiento, de recobrar el sentido y de explicar el presente. También el conocimiento permite la sanación, que ni la pena ni la violencia nos impida recoger esta historia y los valores e ideales que la sustentaron. Hoy estamos aquí con el gran esfuerzo del equipo del Centro de Estudio y de Formación y Diálogo y Participación, tomando el relevo generacional. La historia seguirá con nosotros. Y hoy, 19 de diciembre de 2023, volvemos a romper el silencio institucional de 50 años. Muchas gracias. A continuación, los queremos invitar a una mesa de conversación sobre alguna de las obras emblemáticas del periodo. Invitamos a pasar a la testera a Macarena Cortés, quien presentará la investigación sobre balnearios populares que desarrolló junto a Taise Gambarra y Francisca Evans. También invitamos a pasar a Sergio Ramella, ex jefe de producción de la KPD, que fue la primera fábrica de viviendas industrializadas instaladas en Chile. Quien comentará el libro, y a Miguel Launer, Premio Nacional de Arquitectura 2019 y exdirector de la CORMU, quien también nos entregará sus comentarios. Y por supuesto, y a Mari Carmen Tapia, coordinadora de la investigación del libro, quien moderará esta conversación. ¿Primero serviría agüita? Sí. Aquí, vale. Vamos a hacer una pequeña presentación que son visiones bien distintas, ¿no? Porque en primer lugar vamos a tener una investigadora mirando desde ahora uno de los proyectos emblemáticos que son los balnearios populares. Lamentablemente conocimos a las investigadoras cuando ya habíamos hecho la investigación. Pero bueno, son estas coincidencias bonitas en que empieza a reescribirse y encontramos muchos elementos en común y esperamos que el libro también sirva para documentar su magnífica exposición que han realizado en diversas instituciones públicas. Posteriormente, don Sergio, sí, para que nos cuente un poquito y cerramos con don Miguel. ¿Sí? 10, 15 minutos, me parece que ustedes tenían un PowerPoint. Ahí. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que, bueno, es un honor para nosotras estar en esta ocasión, en esta conmemoración. Nosotros realizamos una investigación, proyecto de un fondar de investigación con el apoyo del Centro del Patrimonio Cultural, la Escuela de Arquitectura y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Y se desarrolló con las investigadoras Taise Gambarra y Francisca Evans y buscó precisamente poner en valor los balnearios creados bajo el gobierno de Salvador Allende para darles vericidad y reconstruir su memoria histórica. ¿Se escucha bien o no? Oye, yo me escucho. Ah, ya. Ya. Bueno, a ver, primero intentar poner un poco de contexto para entender un poco la difusión del turismo social como práctica. Se había desarrollado en el siglo XX, desde principios del siglo XX en Chile, principalmente por la acción de ferrocarriles del Estado focalizada en la clase adinerada, ¿no es cierto?, que podía acceder a los hoteles y los consorcios hoteleros que se construyeron a lo largo de todo Chile. La condición elitista de este desarrollo inicial
social tuvo un objetivo claro: colonizar y reconocer el vasto territorio nacional, reforzando el espíritu patriótico a partir de la valoración de sus paisajes, poblados y ciudades, algo que no había existido, que era, ¿no es cierto?, una condición moderna. Y estas condiciones quedaron expresadas en varios medios de comunicación, como fue la revista En Viaje, y precisamente en dicha revista se comienza a cuestionar y mostrar la necesidad del surgimiento del turismo social y por ello permear hacia las otras clases, a las clases trabajadoras. Entonces existió una preocupación desde los gobiernos del Frente Popular de generar programas sociales de turismo que fueran paralelos a otras políticas de Estado, como la creación de poblaciones obreras y, ¿no es cierto?, la salud pública, etcétera. Fue acompañado, ¿no es cierto? Adelante. Sí, yo voy a decir. A partir del 1940 existen iniciativas desde el Ministerio del Trabajo con el fin de implementar las vacaciones colectivas para obreros, donde se dan cuidados médicos, práctica de deporte y actividades culturales, que en general, ¿no es cierto?, como el programa en torno al turismo, y se creó la institución de la defensa de la raza y aprovechamiento de las horas libres, que obviamente es un antecedente en los balnearios populares. Adelante. Los balnearios populares se enmarcaron dentro de esta política de turismo social que tenía estos antecedentes y que buscaron materializar la idea del derecho al descanso. Por otra parte, Chile, al igual que el mundo occidental, ¿no es cierto?, había adherido a una política de regulación del trabajo y por lo tanto también del descanso. Pero estas regulaciones en el fondo no contemplaban dónde se realizaban estas vacaciones y por lo tanto la preocupación de generar los espacios especialmente habilitados para ello, con equipamiento suficiente y en contacto con, ¿no es cierto?, paisajes naturales, es esta nueva como objetivo que existe. El proyecto fue parte de la medida 29 del programa del gobierno de Salvador Allende, titulado Educación Física y Turismo Popular, que se verá: fomentaremos la educación física y crearemos campos deportivos en las escuelas y en todas las poblaciones y organizaremos y fomentaremos el turismo popular. Adelante. Por otro lado, esta iniciativa abarcó una zona amplia del territorio chileno a través de 17 balnearios construidos desde Arica a Lota. Fueron diseñados por el arquitecto Renato Enrique y construidos entre 1971 y 1973 bajo la Dirección de Planificación de Equipamiento Comunitario en terrenos fiscales cedidos por bienes nacionales. Fueron construidos rápidamente a partir de estructuras prefabricadas de maderas montadas en el lugar y se configuraron como un espacio arquitectónico particularmente interesante a partir de la disposición de estas cabañas a modo de campamentos o villas. Para el diseño y ejecución y coordinación del plan participaron diversas instituciones, donde estaba, ¿no es cierto?, integrada por el Ministerio de Vivienda, centralizada en una comisión coordinadora de plan de balnearios populares creada en el decreto 755, precisamente con el propósito de otorgar vacaciones en forma sana, digna y con igualdad de oportunidades para todos. Adelante. Los espacios albergaron a miles de trabajadores durante los meses de verano y el resto del año eran utilizados como residencias estudiantiles, espacios de reunión y organización comunal, habitaciones de emergencia, etcétera. Todos seguían esta tipología de cabañaná, que se configuraba a partir de hileras de cabañas dispuestas a modo de pabellones, que eran entre 3 y 10, y que rodeaban zonas comunes de comedores, baños, cocinas y lavaderos, y en cada balneario había entre 5 y 7 pabellones, albergando a 500 personas de manera conjunta. Asimismo, todos los lugares contaban con asistentes sociales, cocineros, tutores, profesores que dirigían un programa cultural variado de entretenimiento para niños y adultos. Adelante. Tras el golpe de Estado de 1973, los proyectos fueron tomados por diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, convertidos al menos 4 en centros de detención y tortura, específicamente Rocas de Santo Domingo, Puchuncaví, Ritoque y Arica, y otros en lugares de vacaciones para uniformados o vendidos a privados. De esta manera fueron utilizados, ¿no es cierto?, y esa es la
contradicción con fines contrapuestos a esta vocación original, desde centros de ocio y esparcimiento a campamentos de privación de libertad. Una contradicción difícil de entender. Adelante. Esta investigación, entonces, viajó por Chile buscando los rastros, o lo que había quedado de ellos. En este viaje se recogieron los testimonios de diversas personas que los habitaron en su época de esplendor de la política social, que dio, ¿no es cierto?, a los trabajadores una vacación digna en comunidad, con esta idea de la construcción de una sociedad mejor. Y esta contempló también a la mujer como centro de esta familia y como beneficiaria directa de este descanso reparador, por lo que aquí Miguel Launer comenta en su libro de entrevistas, ¿no es cierto?, que los balnearios tuvieron un foco en la mujer y se insistió en tener alimentación 3 veces al día, porque no quiero que la mujer vaya allá a trabajar, sugerencia de Allende. Y el mismo Allende expresa esta idea en los distintos mensajes realizados el 72 y el 73, con respecto a los balnearios destinados a satisfacer las necesidades de los sectores más bajos ingresos del país, tomando en consideración para ello a la totalidad del grupo familiar y en especial la madre. Bueno, los balnearios eran administrados por la Central Unitaria de Trabajadores y la Consejería Nacional de Desarrollo Social, que tenía una sección específica encargada en el tema mujer, y a través de esta última los centros de madres, juntas de vecinos, clubes deportivos y diversas organizaciones comunitarias asignaban y seleccionaban las familias beneficiarias de estas vacaciones. Siguiente. Si bien existen trabajos contemporáneos sobre los balnearios, así como testimonios que en general remiten a los casos más emblemáticos que se encuentran declarados como por el Consejo de Monumentos Nacionales en categoría de monumento nacional, como sitios de memoria, como el caso de Santo Domingo y Puchuncaví. Pero, por otro lado, en la bibliografía no existe un acuerdo sobre la cantidad de balnearios construidos ni las localidades donde se ubicaron. Por eso, adelante, el objetivo general del trabajo se vio condicionado primero a constatar la existencia de las instalaciones, lo que significó viaje a las localidades, búsqueda de testimonios y las aerofotografías que permitieron verificar su existencia. Adelante. También se pudo evidenciar el desmantelamiento que sufrieron la mayoría de ellos en acciones que tendieron a borrar los rastros y dejar huellas apenas reconocibles en paisajes agrestes y deshabitados. Adelante. Y se pudo establecer además la variedad tipológica de las distribuciones territoriales y las condiciones de emplazamiento, preferentemente cerca al mar y en paisajes costeros. Adelante. Y también, bueno, en esta tabla, síntesis, se puede ver la situación variada de los balnearios. En la primera columna, por ejemplo, se puede ver que originalmente 10 balnearios fueron tomados por el Ejército, la Armada, la Fuerza Armada y Carabineros. Por otro lado, 8 siguen siendo propiedad de estas instituciones, 3 pasaron a manos de privados y 4 a manos fiscales. Finalmente se puede apreciar cómo 6 son actualmente centros de veraneo de Fuerzas Armadas, 2 con cabañas particulares de turismo, 5 tienen uso habitacional, mientras otros 5 son terrenos sin uso y se encuentran abandonados. Adelante. Aquí tenemos, por ejemplo, cabañas originales. Se han encontrado arriba a la izquierda Arica y Las Cruces, el otro. Adelante. Por otro lado, los sitios de memoria con algunas viviendas modificadas, como las de Tongoy, a mano derecha de ustedes. Adelante. Otros como centro de veraneo, como les había dicho, de la Fuerza Armada. Y finalmente, adelante, terrenos abandonados con rastros de cimientos originales. El desmantelamiento de los balnearios es una muestra del temor que provocó la idea de que fuesen espacios de adoctrinamiento, como así también lo dice Pinochet en una de sus declaraciones, y que respondieran a las ideas imperantes en la época de difusión del turismo social para la clase trabajadora, como, ¿no es cierto?, la vocación original estableció. Estos hallazgos nos interpelan como profesionales de la arquitectura que entendemos la transformación que sufrieron como algo
posible, donde ahí hubo un campamento y la vida en comunidad que garantizaba el veraneo digno. También fue el lugar que permitió la privación de libertad y otros horrores y condiciones sensibles. Adelante. Voy a poner un video sobre la transformación. ¿Podrá ver? ¿Se puede apretar como enter? Ya. Dadas las características del proceso político, al igual que en otros casos reconocidos mundialmente, estos fueron espacios modificados, ocultados o borrados para anular la existencia tanto de los rastros de violencia y abuso como la de espacios de goce y de la clase obrera. Existe una responsabilidad de visibilizar lo que esta política social generosa fue, que entendió el tiempo de ocio como un ocio de reparación, de reflexión para compartir como colectivo y de estar en contacto con paisajes desconocidos para el pueblo, en igualdad de condiciones frente a ese tiempo y a ese lugar. Muchas gracias. Me complace presentar uno de los logros del periodo 70-73 del presidente Salvador Allende, tanto en vivienda social industrializada como en relaciones de confraternidad entre los pueblos. Saludo con orgullo el gran esfuerzo del Ministerio de la Vivienda, institución indispensable en nuestro desarrollo. Edificios KPD en Chile. Para esta charla me enfocaré en leer sus aspectos generales en beneficio del límite de tiempo asignado. La fábrica de paneles de construcción para edificios KPD fue regalada al pueblo de Chile por la Unión Soviética con motivo de los daños producidos por el terremoto de 1971. La enorme donación fue enviada a bordo de varios barcos. El último de ellos fue el Lunacharsky, arribado al paraíso en febrero del 72. Mientras tanto, la planta estaba ya en construcción. Construida durante 1971 y 1972 e inaugurada por el presidente Allende el día 22 de noviembre del 72, hace 50 años. Inserta en los planes de reconstrucción y de vivienda de su gobierno, liderados por Odeplan y la Cormu, se constituyó entre la Corfo y la Corvi el subdepartamento de vivienda industrializada, el cual incorporó administrativamente a la KPD. Esto era un complejo industrial, ya que tenía varios elementos de mecánica, de construcción propiamente, eléctricos y varios otros componentes de la física básica. La donación de infraestructura incluía maquinaria, vehículos de transporte, grúas, estaciones de energía eléctrica, aire comprimido, calderas, autoclaves, etc. Un laboratorio de inspección y prueba de materiales, una maestranza, una torre hormigonera con sus correspondientes silos de almacenaje de cemento. E incluyó además el apoyo de una delegación de 25 ingenieros técnicos y operadores soviéticos que acompañaron el adiestramiento de sus equivalentes chilenos hasta el 11 de septiembre del 73. El lugar elegido para su ubicación fue Quilpué, dado que era una zona situada cerca del epicentro del terremoto y contaba con la extensión de terreno necesaria para albergar la magnitud del proyecto, aproximadamente 50.000 metros cuadrados, de los cuales 30.000 metros cuadrados estaban cubiertos
destinado a las diferentes áreas de producción. Este complejo podía abarcar un radio de acción económico de 50 kilómetros, 100 kilómetros de diámetro. Y una vez cumplido su objetivo regional, podría haber desplazado su infraestructura a otras regiones. La producción anual a máxima capacidad estaba diseñada para entregar a 2 turnos 1.500 departamentos de entre 65 y 72 metros cuadrados. Entre noviembre del 22 de 1972 y septiembre 11 del 73, el periodo de Allende, la planta construyó 18 edificios de 16 departamentos cada uno, ubicados en Estero Viejo, en Quilpué, Lambert, en Villa Alemana, Meseta del Gallo, Miraflores Alto, Viña, trabajando a un turno. La homologación del proyecto KPD con respecto a la sismicidad de los edificios. Eran edificios de 4 pisos, de prefabricación pesada, cada panel aproximadamente pesaba 4 toneladas, 5 toneladas, y era lo que se llama un proceso de fabricación industrializada pesada. El proyecto de fábrica propiamente dicha fue ejecutado por Corfo Corvi con las directrices entregadas por la parte rusa. Respecto a las condiciones de sismicidad, como ya lo dije, se consultó con la oficina del ingeniero Santiago Arias para asegurar la capacidad de soporte ante un sismo, la cual ha sido comprobada fehacientemente en la práctica. Se fijó como un grado máximo, 8 grados Richter. Para asegurar la calidad de los elementos constitutivos de los edificios, la planta contaba además con un laboratorio de resistencia de materiales muy completo. Este título, la motivación como impulsora del proyecto habitacional KPD durante el gobierno de Salvador Allende, es importante porque tiene que ver con la capacidad de aunar fuerzas entre todos los componentes que estuvimos en este proceso. Ahí habían de todos los partidos políticos, desde el Partido Nacional en ese tiempo hasta el Partido bueno, el comunista, por supuesto, los socialistas, Izquierda Cristiana, estaban todos representados. Y el Partido Nacional tenía representantes también en la fabricación. Desde mi punto de vista, el desarrollo de nuestro país debe estar ligado a colaborar con las iniciativas sociales e incrementar la industria. Es así que pocos años después de egresado me encontré construyendo escuelas a través de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, que tenía algunos fundamentos de prefabricación, porque se hacían algunas escuelas, me tocó mucho hacer escuelas que ya tenían algunos elementos de prefabricación en acero. Pero también en la actualidad la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales es historia y está totalmente desaparecida hace ya mucho tiempo. Y me fue fácil después aceptar posteriormente el tránsito hacia la vivienda social. KPD fue un incentivo técnico. Los planes habitacionales del gobierno de Salvador Allende eran ambiciosos. Se programaban alrededor de 50.000 viviendas de 45 metros cuadrados cada una anuales. Y este sistema de prefabricación vino a reforzar no solo la insuficiencia de vivienda, sino también nos introdujo en una nueva tecnología con mejor calidad y rapidez de ejecución. Esta donación trajo como consecuencia un gran desafío para el gobierno de Allende. Uno de los
principales desafíos era la cantidad de terrenos disponibles para esta planta, porque como se construía tan rápido, se podía hacer se necesitaba mucho terreno. En este periodo, lo más importante, diría yo, que fueron insumos básicos y personal. Insumos de construcción eran materia difícil de solucionar, dada la gran demanda de ellos a nivel país, dado que el plan de vivienda era un plan ancho, grande, y evidentemente la Corvi estaba muy motivada en esto, pero las capacidades de materiales eran complicadas. En cemento, se acordó con Cemento Melón una entrega ascendente a medida de nuestra producción. Áreos provistos por extracción manual en un principio. Imagínense ustedes tener una planta de prefabricación muy rápida y extraer manualmente del río los componentes áridos. Eso, a corto plazo, lo logramos solucionar porque Corfo, o sea, lo logramos solucionar a media, después se solucionó bien. Se instaló una planta pequeña para proceso de árido del río Aconcagua. Los aceros estaban entregados por CAP, no había problema, e Inchalam, una empresa particular, pero que colaboró también con esto. Petróleo estaba la refinería Concón y electricidad estaba en ese tiempo Chilectra, digamos, pero teníamos una subestación propia. En cuanto al personal, mientras se construía la fábrica, tuvimos que seleccionar personal, hacer cursos, conocer los detalles de la maquinaria y planos, aprender algo de ruso. Para esto, yo todavía no sé. Para esto nos apoyamos en los compañeros rusos, que afortunadamente tenían muy buena entrega y disposición, con un alto sentido de solidaridad. Entre los cursos que hicimos y a instancias de los rusos, incluimos mujeres, muy bien incluidas, para operadoras de grúa sobre todo. O sea, un rubro que fue por primera vez una experimentación en Chile, que demostraron ser dignas sucesoras de Elena Cafarena y tuvieron resultados extraordinarios. Por acuerdo general, se estableció una escala de sueldos de 1 a 12, en que los más altos no eran significativamente mayores que los inferiores. En general, desde un comienzo se pudo apreciar que todo el personal elegido tomó conciencia de la envergadura del desafío, y en los meses desde noviembre del 72, fecha de inauguración por el presidente Allende, hasta septiembre del 73, pudimos entregar 18 edificios de 16 departamentos de 65 metros cuadrados cada uno. Estaba fuera de norma un poco, pero de todas maneras se pudieron vender. La Corvi los colocó a sus asignatarios. Como un caso curioso, hoy en Lo Barnechea se entregan viviendas sociales de lujo, con 65 metros cuadrados. Dice que son las primeras en la historia de la vivienda social, no sé. En mayo del 73 estuvimos muy cerca de alcanzar el vértice de la producción mensual. 4 edificios de 16 departamentos, o sea, 64 departamentos mensuales, pero ahí llegamos a la cima de la curva. Pese al incremento de la campaña de desprestigio, liderada por injerencia externa y por los opositores al gobierno de Allende. Voy a hacer un pequeño resumen de los proyectos iniciados en el periodo 72-73. No los terminamos todos, desafortunadamente, porque vino el golpe. El Belloto, 19 bloques, 528 departamentos. En Villa Alemana, 12 bloques, 288 departamentos.
Miraflores Alto, 22 bloques, 480 departamentos. Los Carreras, 4 bloques, 64 departamentos. Total proyectado para 1,5 años. Evidente, ahí se traslapa la cosa de los rendimientos porque estábamos iniciando la cosa. Igual 1.360 departamentos de aproximadamente 70 metros cuadrados cada uno. Es cierto, la imposición de la ideología neoliberal, el enfoque desindustrializador del Estado y el despliegue de la política subsidiaria por parte de la dictadura cívico-militar terminó por desmembrar y licitar, llevando a posterior remate la industria KPD por Corfo, siendo vicepresidente Francisco Sosa Cousiño, significando un retroceso en la construcción de vivienda social. Recomiendo con este objeto leer como referencia la enajenación y devolución de la propiedad pública, estudio realizado por nuestro actual ministro, don Carlos Monte. Contiene listados de los diferentes tipos de empresas y activos enajenados y listado de las donaciones. KPD aparece con el número 430, identificada como Viviendas Quilpué. No es la falta de planificación, la especulación del valor del suelo, sin control alguno, son consecuencias que sufrimos hasta hoy, atravesando una gran crisis habitacional y decadencia de las ciudades, sin una política general que logre efectivamente hacerse cargo como se pretendió en el periodo de la Unidad Popular. Si el sistema constructivo de la KPD u otro de prefabricación más liviana, modular, hubiesen persistido en el tiempo, la demanda de vivienda social probablemente se encontraría casi resuelta, lo que ayudaría también a una mejor calidad de vida y superación de la pobreza. En el convulsionado Chile actual, el principio de vivienda digna está casi desaparecido. Es de gran importancia lo que está haciendo el Ministerio de la Vivienda en la actualidad. Y es importante que cada uno de nosotros medite sobre su responsabilidad en que el devenir ocurra de otra forma, y por eso esta conmemoración debiera contener también las preguntas básicas sobre la vivienda y la ciudad que queremos, y que en cierto sentido son el requerimiento de un país más digno y más humano. Gracias. Bueno, yo quiero partir expresando todo mi apoyo al ministro Carlos Montes. Que es víctima de una campaña ignominiosa, solo comparable a la que sufrieron varios ministros durante el gobierno nuestro del presidente Allende, intentando de alguna manera culparlo en situaciones de las cuales no tenía por qué asumir ninguna responsabilidad y que tampoco tienen de ninguna manera la magnitud que se le pretende dar por todos los medios de comunicación. Lo que hizo la televisión durante toda la semana pasada como un instrumento de campaña electoral no tiene nombre. De manera que estamos seguros que superaremos este mal momento, como bien dijo el presidente Allende, y junto con Carlos Montes vamos a poder caminar cuando se abran las nuevas alamedas en nuestro país. Bueno, antes de intervenir propiamente en el tema, quiero hablar de esta sala, porque esta es la sala
que nos trae más cerca el recuerdo de nuestro querido edificio UNCTAD Tercera. Nosotros estamos sentados en estos mesones, que son las únicas dos piezas que restan de unas 1000 que construimos, porque la UNCTAD 3 fue una reunión de 3000 delegados, todos los cuales estaban sentados en mesas con sillones como esta, construida además con el noble mañío, una de las maderas preciosas nuestras. Y tal como ustedes pueden ver, esta tiene una capacidad de 3 personas, hay 2 unidades aquí. Como eran 3000 delegados, tuvimos que hacer 1000 unidades de este tipo, fuera de lo que fue construir el edificio. Y que yo sepa, una vez demolido el edificio de la UNCTAD, todo en poder de las Fuerzas Armadas, nadie, por lo menos a mí, me ha sabido dar una explicación razonable dónde fueron a parar nada menos que 1000 mesones como estos, ni tampoco los 3000 sillones que los acompañaban, porque no eran sillitas como estas donde estamos sentados ahora. Segundo, todo este recinto está forrado en estas piezas de alerce, de 1 por 2 pulgadas, colocadas de canto. Fueron diseñadas en las 2 salas que teníamos arriba para 500 delegados, que un poco tiempo antes de inaugurar, cuando ya la teníamos muy avanzada la obra, tuvimos la percepción de que el ruido de la Alameda se transmitía al interior, porque las 2 salas daban a la Alameda en la planta alta. Y entonces acordamos forrarlas con estas piezas de alerce colocadas de canto como una forma de amortiguar la acústica de la sala. Como ustedes saben, trabajamos en 3 turnos, pero para faenas especializadas como esta no trabajaban los maestros más calificados. 2 turnos. Empezó un maestro a colocarla y llegó el segundo. Había avanzado un tramo. Cuando llegó el segundo maestro, se acercó al jefe de obra y le dijo: jefe, este caballero perdió el plomo. Si yo continúo, voy a terminar en el suelo. Entonces le ordenó, claro, desarmar todo, trabajó, colocó bien, se mandó cambiar, volvió nuevamente el mismo que había trabajado antes, y aunque parezca increíble, no fue suficientemente fiscalizado, y volvió a hacer lo mismo. Llegó nuevamente nuestro carpintero calificado, miró, bueno, y le dijo al jefe de obra: hagamos un trato, déjeme esta obra a mí solo. Yo me vengo aquí con mi saco de dormir instalado, no ponga a nadie más, y yo asumo la responsabilidad de forrar. Eran 2 salas de un perímetro mayor que este, y no quedaba tanto tiempo. Yo recuerdo haber ido una noche a visitar la obra y encontrarlo. Estaba sentado apoyado en un pilar, tapadito con un saco de dormir. Estaba su hija, que le había traído la choca para comer. Y realmente era impresionante conversar con él. Terminó todo felizmente. Yo digo, ¿cómo se paga eso? Y cuando hoy estamos hablando de lo que fue el milagro de construir todo lo que hicimos en 1000 días de trabajo, esta es una de las razones principales, el compromiso de los trabajadores. ¿Por qué? Eso no tiene cómo sustituirse. Eso proviene simplemente del compromiso
con la obra que se está realizando. Cómo quisiera que lográramos recuperar ese espíritu ahora. De manera que quería iniciar explicándoles que entro a la sala, miro este revestimiento y no puedo dejar de recordar esta historia preciosa, verdaderamente. Bueno, yo creo que lo nuestro, la obra que hicimos, no fue un milagro. Nosotros, la estadística oficial registra en los 3 años la construcción de 158.000 viviendas, digamos en 1.000 días. Pero la estadística oficial no registró al menos unas 20 a 30.000 viviendas dignas, de buena calidad, que se hicieron en el sector agrario como consecuencia de la reforma agraria. Porque hasta entonces el latifundio tenían los campesinos chilenos en su gran mayoría viviendo en chozas humildes con pisos de barro, desprovisto de servicios sanitarios. Y claro, la reforma agraria implicó de inmediato la demanda de vivienda. Y nosotros calculamos que entre 20 a 25.000 viviendas de buena calidad se construyeron en el campo que no quedaron registradas en la estadística. De modo que prácticamente nos aproximamos a casi 200, 180.000 a 200.000 viviendas en 1.000 días, cuando el país tenía una población la mitad de lo que tiene hoy día. Ahora, ¿por qué fue posible esto? Claro, el compromiso, yo expliqué, pero también teníamos, y esto a mi juicio es lo principal, una estructura y atribuciones del Ministerio de la Vivienda de sus 4 corporaciones que les permitieron hacer esa obra, y que es la situación que hoy, francamente, echamos de menos. Es decir, desde la primera ley de habitaciones obreras, que es de 1906, que dio lugar a que la Caja de Crédito Popular asumiera la responsabilidad de construir viviendas, porque era la única institución con plata de los trabajadores. Con ese dinero, con esa institución, se hizo nada menos que la población Carmen, que tenemos aquí en el barrio Franklin, que tiene más de 100 años, impecable, es un monumento nacional, están en perfecto estado. Y eso lo hizo una institución directamente con su personal, que el primer personal que se estableció ahí, que diseñó todo, adquirieron los terrenos y realizaron las obras. Todas las corporaciones que sucedieron a la Caja de Crédito Popular, la Caja de la Habitación, la Caja de la Habitación Popular, la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, creada con posterioridad al terremoto de 1939, la Corvi, la Cormu, todas, sin excepción, condujeron las políticas de vivienda. Tenían todas estas instituciones departamentos técnicos, que son los que hoy echo tanto de menos, los que me conocen saben cuánto transmito al respecto, con profesionales dedicados a diseñar los conjuntos habitacionales en los terrenos que estas propias instituciones habían adquirido. Buenos terrenos. Jamás recuerdo que alguna de estas instituciones se le hubiera ocurrido comprar un terreno como fue Bajos de Mena, por ejemplo, que era un basural, donde se levantaron nada menos que viviendas para 135.000 personas. Todo esto haciendo la vista gorda al Ministerio de la Vivienda, que timbró aceptando que se hicieran esas obras. Y sabemos cuántos bloques ha habido necesario demoler. En toda la historia de las políticas de vivienda y de estas corporaciones hasta el golpe militar,
no se puede conocer un solo caso de una vivienda de mala calidad que hubiera sido necesaria demoler. Ninguna. Yo desafío que busquen, investiguen en los diarios, en donde sea, y jamás van a encontrar. Si se demolió algo es por necesidad de alguna infraestructura inevitable, abrir una calle o lo que fuera semejante, pero no por mala calidad. Todo se hizo de buena calidad. Y nos enorgullece recorrer a los que hicimos parte de este trabajo en el gobierno del presidente Allende, de Arica a Magallanes, ver los bloques 1010 y 1020 que hizo la Corvi, impecable en todas partes. Como por lo demás ha sido posible introducirle mejora, cambiar las cubiertas de asbesto cemento, repintarlos, introducir algunas otras mejoras, porque la materia prima lo merece, vale. Bueno, en consecuencia, la primera situación que explica este suerte de milagro de haber hecho lo que nosotros hicimos es porque nosotros heredamos una tradición que venía desde las primeras instituciones encargadas de vivienda, que claro, en el periodo nuestro probablemente se intensificaron. La otra situación importante tiene que ver con los terrenos, con el suelo urbano. Esto es vital, indispensable. No se puede hacer ninguna política de vivienda sin terrenos donde construir. En general, las corporaciones, anteriormente al periodo del presidente Frei Montalva, que fue el que en 1965 fundó el Ministerio de la Vivienda, anteriormente estas corporaciones tenían atribuciones para adquirir buenos terrenos y así lo hacían. Pero el presidente Frei Montalva dictó una ley, no es una ley, dictó una reforma constitucional que se transformó en la ley 16.615 en 1965, subrayando el rol social del derecho de propiedad, el rol social del derecho de propiedad. Y junto con eso creó la Corporación de Mejoramiento Urbano, de la cual yo fui uno de los subdirectores ejecutivos, con atribuciones inmejorables, magníficas para la adquisición de buenos suelos urbanos. Bastaba que la Junta Directiva de la Corporación de Mejoramiento Urbano, formada por 3 personas, declarara un terreno de urgencia y de necesidad pública y teníamos la autoridad para tomar posesión de él en 24 horas, depositando el 10% de la tasación de ese terreno que la practicábamos nosotros, el Departamento de Adquisiciones de la propia Corporación de Mejoramiento Urbano. Es decir, una tasación sin objetivos especulativos. Yo creo decir que a nadie puede decir que fue víctima de un despojo, pero no fueron valores especulativos. Bastaba entonces que nosotros acordáramos eso, tomábamos posesión y las personas que se consideraban perjudicadas tenían la facultad de recurrir a los tribunales de justicia, quienes designaban una comisión de lo que se llamaban hombres buenos. Así se llamaban. No eran muy buenos algunos de ellos, pero hombres buenos, que emitían un veredicto que nosotros teníamos la obligación de respetar. El veredicto que emitiera la Comisión de Hombres Buenos teníamos la obligación de respetarlo. Pero, así quedó establecido en la ley, pagadero a 4 años plazo. Con lo cual, evidentemente, en un periodo en que la inflación solía estar del orden de 2 dígitos, fue muy rara la persona o el propietario que no aceptó aceptó el acuerdo que nosotros habíamos fijado. Creo que de unos 3.000
terrenos que habremos adquirido, no creo haber recordado ir a los tribunales en más de 10 o 12 ocasiones. Todo fue perfecto. Yo personalmente sostengo ahora, estimado ministro, yo ahora presentaría en el Parlamento una moción pidiendo la reposición de la ley 16.615, porque hay una condición favorable, Carlos. A raíz del plebiscito, del primero de los plebiscitos, algunos sectores, pensando que podía no aceptarse que se llegara al plebiscito, decidieron disminuir las exigencias que se hacían en el sentido de dinero que se pedía para depositar en cuanto a indemnizaciones en el caso de expropiaciones. De 3/5 lo bajaron a 4/7. En consecuencia, ahora es más fácil obtener una mayoría en el Parlamento que permita, a mi juicio, restituir la ley 16.615. Porque eso permitiría resolver problemas. Por ejemplo, ahora, en este momento, tenemos el drama de San Antonio. En San Antonio hay un macrocampamento que yo he visitado en varias ocasiones llamado Bellavista, que incluye 4.000 familias. 4.000 familias. Está, a raíz de esta ley maldita, nueva, dicta de las usurpaciones, está con orden de desalojo, pero aún no se ha notificado. En el momento que se notifique, hay 100 días para que esta orden se haga efectiva. Si hay esa voluntad, eso es imposible, eso sería una masacre. Yo lo he visitado, hay no pocas viviendas consolidadas, construidas en el curso de los años. En general, es muy raro encontrar alguna que sea una choza miserable. De manera que este asunto hay que enfrentarlo de alguna manera. Y los propietarios, no teniendo las restricciones de lo que significa el valor social de la propiedad, simplemente solicitan valores absolutamente especulativos. Sí, el suelo es algo único, el terreno. Digamos, yo soy dueño de este micrófono, este papel, el terno, la silla, etc. Puedo enajenarlo, hacer lo que quiera, no le afecta a nadie. Mi auto lo vendo, lo compro, nada. Pero si yo soy dueño de una propiedad, no soy dueño de hacer lo que quiera. Cada propiedad es parte de un conjunto que es una ciudad o pueblo. La decisión que yo tome afecta al conjunto de la sociedad. Pongo, por ejemplo, el gobierno, el propio Servio Metropolitano, decidió hace años ya abrir lo que llamó corredores urbanos en Vicuña Maquena, Santa Rosa, Carmen Lira, Independencia, que es el último terminado no hace mucho. Eso requirió miles de expropiaciones para abrir, porque ahí prevalece el bien común. No hay ninguna duda que abrir ese corredor urbano, esos corredores urbanos, era una necesidad del conjunto de la región, de los quienes habitamos la región metropolitana, para poder circular en mejores condiciones. Si la circulación es necesaria para que funcione bien todo lo que debe funcionar en una ciudad. Y eso se logró hacer. Yo no sé qué atribuciones realmente hizo el Servio Metropolitano en esas situaciones, pero se logró hacer razonablemente bien, porque en algunos casos hubo que expropiar 1 metro, medio metro, 3 metros, etc., y se logró
configurar este bien común que son estas avenidas que se han generado. En consecuencia, insisto, nosotros hicimos uso de esas atribuciones. En primer lugar, determinar los departamentos técnicos que proyectaron directamente todo lo que nosotros hicimos, teniendo presente solo el bien común, sin ningún interés lucrativo, con los expedientes completos preparados por estos departamentos técnicos, los planos de arquitectura de todas las instalaciones técnicas sanitarias, las especificaciones técnicas, los presupuestos oficiales, se convocaba una propuesta de construcción y se asignaba a una empresa constructora. Ninguna institución financiera formaba parte de este ciclo, nada. No tenían ninguna posibilidad de incorporarse con su objetivo, naturalmente, que es ganar lo más posible. Bueno, resumen, siento que yo lo que quiero transmitirles es que pudimos hacer lo que hicimos, en primer lugar porque hubo un compromiso generalizado, sobre todo los trabajadores, pero ojo, no solo los trabajadores. Este edificio lo adquirió la empresa, lo ganó en una propuesta pública que se llamó por administración delegada, voy a explicar lo que eso significa, la empresa Desco, que era la empresa constructora de mayor nivel que existía en ese momento en Chile, con Alejandro Silva Bascuñán, que era su gerente general. Ofreció un 7,5%, que es administración delegada. Cuando tú tienes un expediente completo, con todos los planos, con las especificaciones técnicas, los presupuestos y todo, puedes convocar a una propuesta que se llama por suma alzada. Los constructores pueden calcular exactamente, porque tienen todo el expediente completo, por cuánto se comprometen a hacer eso. Eso se llama suma alzada. Cuando nosotros tuvimos que iniciar la construcción de la UNTAD, no teníamos los planos. Estábamos con una carrera contra el tiempo. El presidente anunció en una concentración pública en marzo del 71 que Chile había sido honrado con la distinción de ser la sede de la tercera Asamblea Mundial de la UNTAD. Palabra que nadie tenía la menor idea de lo que significaba. Y añadió, y tenemos muy poco tiempo porque se inaugura el 5 de abril del próximo año. Estábamos a fines de marzo. Yo estaba presente ahí y dije, por el que le caiga la teja, es imposible construir un edificio. Porque habló que había que hacerlo nada menos que para 3.000 delegados que venían de todo el mundo. Bueno, y repito, convocamos entonces a esta propuesta por administración delegada, que es por qué porcentaje de lo que cueste la obra van a cobrar. Porque no podíamos entregarle planos para decirle y teníamos necesidad de empezar. Bueno, y Desco ofreció un 7,5. Me acuerdo habernos reunido con él en la Cormu y le bajamos los pantalones, quedamos en 7. Pero me dijo Miguel, está bien, yo acepto, pero usted sabe el desafío que significa esto. Si yo termino bien y termino a tiempo, pido un 10%. Y aceptamos, nos pusimos de acuerdo, designamos árbitro, presidente del Colegio de Arquitectos, ingeniero, ya. Y así se hizo. Pero Alejandro Silva Bascuñán era un hombre que yo lo encontraba todos los días en la obra. Ese nivel de compromiso. Anda hoy día con estas inmobiliarias ubicadas en el barrio Alto, si alguien se ensucia los zapatos para visitar la obra. Estaba todos los días, el compromiso. Me recuerdo que terminamos, porque, como les repito, quedamos en un 7, pero él dijo muy bien, acepto, pero si termino bien, quiero un 10, muy bien.
Terminó la obra, llegó a la oficina y dijo, bueno, Miguel, vamos a los árbitros. Y le dije, no, pues no vamos a ir a los árbitros. ¿Cómo? Me dijo, pues yo estaba acordado. No, me dijo, te lo ganaste. Le dimos el 10, la obra había resultado menor que el presupuesto oficial que nosotros habíamos hecho, por un problema que sería largo explicar, pero es la fiscalización, para lo cual contamos con centenares de jóvenes estudiantes de arquitectura, ingeniería, construcción civil, trabajando gratis. Necesitamos 40 para poder fiscalizar bien, porque una administración delegada hay que saber si entraron 20 sacos de cemento y no 25 o 30 o 15, qué sé yo, y todo es así. Si hay 15 trabajadores o hay 8 carpinteros, enferradores, ya. Y todo eso lo hicieron muchachos gratis, comprometidos en los 3 turnos. En fin, o sea, fue un compromiso de todos y que logramos impregnar inclusive a la empresa constructora más grande que había en ese momento en Chile, Desco, con el espíritu, con este desafío. Y con qué orgullo estaba él mismo, recuerdo, terminada la obra, mostrándola al resto de la gente. En resumen, yo no hablé de nuestras realizaciones, pues total, las conocen ustedes, hemos visto esto. He querido transmitir solamente la experiencia de qué situaciones, atribuciones permitieron que esto, que puede considerarse un milagro, fuera posible. Y cómo anhelo que fuéramos capaces de reproducirlo ahora. Perdona la demora. Simplemente cumpliendo con el tiempo, agradecer lo que hemos aprendido con ustedes y con todos los que forman parte del libro. El libro hay una parte que es, dijimos, cómo explicar una historia tan grande y que, a diferencia de lo que dice don Miguel, no voy a hablar de la obra porque las conocemos, pero otras generaciones no las conocen. Entonces creemos que es súper importante ese trabajo de recuperación histórico y de recuperación de la institucionalidad, de los modos de gestión, de los presupuestos, porque efectivamente nos plantean grandes desafíos para adelante. Y agradecer a todos los que han formado parte y por eso tenemos un pequeño espacio hoy día también para ellos. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros panelistas por participar con nosotros hoy. Durante la elaboración del libro que hoy presentamos, el equipo del Centro de Estudios de Ciudad y Territorio tuvo el privilegio de conversar con las y los protagonistas de esa época, algunos de ellos nos acompañan hoy, y acceder a registros administrativos y fotográficos inéditos. Fue una experiencia de aprendizaje, de reconstrucción de la memoria y del patrimonio y de revivir la épica de esos 1000 días. Hoy queremos hacer un reconocimiento a quienes contribuyeron al desarrollo de la investigación que ha permitido la publicación del libro 1970-1973, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Invitamos al ministro Carlos Montes y a la subsecretaria Gabriela Algueta a pasar adelante para ayudarnos a entregar estos reconocimientos a quienes hoy nos acompañan. Igualmente vamos a nombrar y agradecer a quienes se encuentran en el extranjero o no pudieron asistir como una forma de reconocerlos. Jimena, los invitamos a medida que van escuchando su nombre a pasar adelante. Jimena Borges, y que se queden adelante. Sí. Jimena Borges. Raúl Bulnes. Raúl Bulnes no está. Queremos agradecer a Marisa Carmona, que se encuentra en Holanda, y a Miguel Córdoba, quien está en Estados Unidos. Pedro Cortés.
Grifero. Armando Espinosa. Silvia Grifero me dicen que no se escuchó, así que lo reitero. Cristina Espinosa. María Mercedes Gutiérrez. Luis Mondaca. Vía Montalegre. Adam Polixer, quien está en Canadá. Sergio Ramella. Lilia Santos. Lilia Santos. Cristina Silva. Alfredo Vitaglit. Alfonso Raposo, quien no pudo asistir, igualmente le agradecemos su colaboración. Y José Fernández. José Fernández. Y queremos hacer un reconocimiento especial a Miguel Launer, que lo invitamos a